que en Huatusco no se realizaban sacrificios humanos. Llegaban los conquistadores, luego los evangelizadores, destruían los monolitos, los dioses de piedra y plantaban una cruz, que hicieron un gran hoyo donde enterraron juntos a los enemigos. ¿Cuántas vidas se habrán cortado con este revólver? Eso es un delito, es tráfico de un tesoro histórico. A los negros los trataban peor que animales. La iglesia y el Estado, para dominar al pueblo, siempre han ido juntos a tapar porque encontraron unos esqueletos. Entonces dijeron, mejor hay que quede. Usted es el que no quiere que yo entre, porque usted es de ellos, ya lo descubrí. Hola, sean bienvenidos una vez más a su podcast. Todos tenemos algo que contar. Este programa lo hacemos con la finalidad de dar a conocer historias de personas como tú y como yo. No te lo puedes perder por nada del mundo. En esta ocasión me encuentro con un gran profesor, el profesor Miguel Ángel Flores. Él es un historiador que conoce todo lo relacionado con la historia de Huatusco y yo me siento muy feliz y honrado al tenerlo en el canal. Profe, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien. Agradeciéndote la amabilidad de invitarme a este evento porque no hay muchos foros como para poder platicarlo, ¿no? Claro, yo la verdad no podía usted faltar en el podcast porque es una figura importante en la historia de Huatusco y aquí le digo a la gente que usted me dio clases de historia en la Francisco J. Mujica, ¿verdad? Así es. Y yo lo recuerdo con mucho cariño, profe, y estoy seguro que mucha gente lo recuerda con mucho cariño. El tema que vamos a tocar con usted, profe, ya que es un experto en la materia, es la historia de Huatusco, porque vivimos en Huatusco, ¿verdad? Profe, ¿qué nos puede usted platicar acerca de la historia de Huatusco conforme a su experiencia? Bueno, Huatusco es un pueblo muy viejo, por lo tanto, con una historia casi interminable, ¿no? Eh, a los que nos gusta investigar, tenemos una historia que nunca acaba porque nunca sabes ni siquiera dónde empieza. Te lo voy a comentar por lo siguiente. Yo llevo muchísimos años haciendo investigación histórica, escribiendo textos que no se han publicado. Y cuando crees que ya tienes más o menos completo, te llega una nueva información. Te pongo el ejemplo. Hace un par de años llegó a mis manos, alguien me hizo llegar o me dio a conocer un documento que se llama Mapa de Coatinchán II. Entonces, es interesantísimo el mapa porque nos habla de una peregrinación que salía de este lugar, que todavía no se llamaba Huatusco, y llegaba a Teotihuacán, porque fue en el año 1200 y la Gran Tenochtitlán no existía. Esta fue fundada en 1325, pero en el año 1200 ya salía una peregrinación de aquí hasta Teotihuacán. Entonces me puse a investigar y definitivamente la caída de Tula por los teochichimecas, que fue cuando Quetzalcóatl desocupó esa maravillosa ciudad e hizo una gran caminata hasta Chichen Itzá, pasaron por Huatusco. Y algunos se quedaron aquí porque era un lugar muy bonito y además era un lugar que ya había sido poblado por los olmecas antes. Entonces, a eso se debe, y lo dice el maestro Seara en su libro, que en Huatusco no se realizaban sacrificios humanos, que el culto a los dioses, cuyos templos estaban donde hoy está la Santa Cecilia, eran danzas, era canto, eran ofrendas de flores y copal, y ahí se veneraba a un dios que era Cinco Flor, Xochipilli, el protector de las artes y las danzas. Y a él se le brindaba una danza y curiosamente se fabricaban unos panes y comida y después de la danza los danzantes iban por las casas porque pues la distribución de las casas no estaba como las calles de hoy, era una aldea grande
y repartían comida a las personas. Bueno, esto es adicional, ¿no? Regreso a aquel tiempo en que el mapa de Coatinchán dice que el jeroglífico de lo que sería después Cuauhtémoc era un templo, pero ya tenía un conejo, que en náhuatl es Tochtli, y se podría leer como Tecpantochtli, así se llamaría, en el Palacio de Conejo, que Conejo debió haber sido un personaje, un gobernante. Y entonces esta peregrinación se debió hacer cada año y en el mapa maravillosamente se puede ubicar porque el punto de referencia es el Pico de Orizaba. Entonces allí aparecen cómo va bordeando por el lado norte esa peregrinación, pero va señalando cada uno de los pueblos que tenían que recorrer. Entonces yo estoy a la mitad de la investigación porque muchos pueblos todavía existen. Algunos deben haber ya desaparecido, pero muchas referencias todavía existen, como las lagunas, los cerros, los parajes, y casi te lleva, es un mapa que casi te lleva de la mano, está pintado en color, tiene color, señala los ríos, señala las lagunas, pasan por Alchichica, Aljojuca y se van hasta llegar a Teotihuacán. Que Teotihuacán, bueno, pues era un centro, una verdadera urbe maravillosa que todavía no ha sido estudiada plenamente y que también fue por esos años en que empezó a declinar, empezó a decaer. ¿Y hacia dónde iban estos peregrinos? Pues a la pirámide de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl era la principal deidad de los toltecas. Seguramente de Tula también hacían esta peregrinación. Cuando se desplazan hacia el sureste y pasan por Huatusco, el grupo que se queda aquí sigue realizando la misma peregrinación al templo de Quetzalcóatl. Cuando tú llegas a Teotihuacán y entras, la primera pirámide que encuentras es la de Quetzalcóatl, que recientemente encontraron un túnel donde han encontrado cientos de miles de ofrendas ahí, que todavía lo están estudiando. Entonces así podemos empezar a definir la antigüedad de Huatusco. Claro, desde tiempos prehispánicos. No, muchísimo antes, ¿no? Sí, sí, me leyó la mente, profe, le iba a preguntar, ¿y a dónde iba la peregrinación? Sí, sí, al templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán. Y bueno, y profe, ¿cómo Lo fue? interesante es esto, todavía se hace hoy una peregrinación. O sea, la mente humana o no sé dónde, la genética tiene una memoria. Y entonces todavía hay peregrinos que se van caminando a México, pero ya no llegan a Teotihuacán, llegan a la Basílica de Guadalupe, porque allí había un adoratorio a Tonantzin, la diosa madre de los mexicanos, que Tonantzin se traduce por madrecita. Y entonces tendrás que recordar que Teotihuacán cayó, se desvaneció, no sabemos qué ocurrió con esa cultura y con esos habitantes. Y floreció entonces después la gran Tenochtitlán, que se funda en 1325. Y entonces ellos empezaron a llegar al Tepeyac, que significa la nariz del cerro. Es decir, ahí acababan las serranías. Y ahí estaba el templo dedicado a Tonantzin, nuestra madrecita, a la que igual le decimos a la Virgen de Guadalupe, nuestra madre. ¿Y cómo se vinculan estos eventos a pesar de tantos siglos de existencia? Con relación a ese tema, profe, existen muchas teorías que no lo vamos a tocar, pero hay mucha tela de dónde cortar. Le iba a comentar hace rato que en derecho hay un lineamiento elemental que se llama el usos y costumbres. La costumbre se hace ley y desde ese entonces se hacía una peregrinación y hasta el momento se sigue llevando, pero ahora a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? A la Virgen de Guadalupe, que en algún momento es una mixtura de la Tonantzin prehispánica. Y los españoles, bueno, fueron muy astutos, especialmente los evangelizadores, que mezclaron los cultos. Y entonces se hacía el mismo fondo con diferente apariencia. Te lo planteo, ocurrió en todas partes. Llegaban los conquistadores, luego los evangelizadores, destruían los monolitos, los dioses de piedra
y plantaban una cruz. Y después dedicaban cada templo ya cristiano a un santo. Te decía que ahí en Santa Cecilia había 3 dioses, que era Quetzalcóatl, que era Tlaloc y que era Macuilxóchitl. Macuilxóchitl, Dios protector de la danza, del canto y de la música. Vienen los evangelizadores inteligentemente, destruyen el templo, plantan la cruz, pero ponen a Santa Cecilia protectora de los músicos y también de los poetas. Pero para que ellos no sintieran tanto el desprenderse de su pasado, le ponen una deidad muy parecida porque hasta hoy, hasta la fecha, lo vamos a ver el 21 de noviembre en la noche. Muchos músicos llegan en la noche a cantarle a Santa Cecilia. En el fondo, llegan a cantarle a Macuilxóchitl, pero no lo saben. Qué interesante, profe. Hay muchas personas, y me incluyo, que no sabemos ese tipo de cosas. Más yo siento que de mi generación hemos crecido con esas costumbres y honestamente no nos hemos dado la tarea de investigar el porqué de las cosas, ¿verdad? Pero es algo cierto Sí, que sí, las hacemos como por inercia, ¿no? Por tradición, porque así nos enseñaron. A veces nomás vamos porque vamos a comer garnachas. también es una tradición. Otra tradición. Profe, cuándo y cómo fue que le nació el gusto por la historia? Hijo, me han preguntado varias veces. Yo creo que todos, ¿no? Todos tenemos una vocación, una querencia por algo. Algunos es el deporte, otros es los libros, no sé. Yo recuerdo que mi primera entrevista, un tanto formal, pero completamente sin saber, se la hice como a los 11 años a un señor que fue un revolucionario, zapatista. Él ya estaba viejito, pero tenía una profunda admiración por Emiliano Zapata y por Francisco de Madero. Y entonces una vez me empezó a platicar que él participó en una batalla en un punto cercano al volcán, subiendo por Cosco, que se llama el Jacal. Y como me llamó mucho la atención, yo jalé un papel de esos donde se envolvía el pan, porque nosotros vendíamos pan. Y agarré un lapicero y me puse a anotar las cosas interesantes que él me iba diciendo. Es muy difícil escribirlo porque no te están dictando, te están contando y tú tomas nota de las cosas que podían suceder. Y entonces, entre las cosas que me impresionaron fue que ese día la batalla empezó a las 6 de la mañana y terminó a las 7 de la noche. 13 horas de batalla. De parte de los revolucionarios eran 1,500 hombres. Al término del combate, habían quedado en el campo de batalla 410 muertos. Y él me platicó que hicieron un gran hoyo donde enterraron juntos a los enemigos. Qué paradoja, ¿no? Cuando estaban vivos se estaban matando y cuando murieron, hasta abrazados han de haber quedado algunos en una fosa común, que estoy seguro que el día de hoy la gente del Jacal ni siquiera lo sabe. Don Fernando, de su dinero y muchos años después, mandó a poner un pequeño monumento a Madero y ahí está, en un campo muy sencillo, ¿no? Él no tenía dinero, lo mandó a poner. Pero nadie sabe que ahí debajo hay 410 cadáveres. Ah, su mecha. Es una información fuerte, una Y, historia fuerte. y, y te respondo a la pregunta, ¿no? Yo desde muy niño me di cuenta que me gustaba preguntarle cosas a las personas. Y algunas cosas eran simples chismes, algunas cosas eran leyendas, pero algunas cosas eran muy formales, que son fuentes vivas que te sirven para enderezar una verdadera investigación histórica. Claro. Máximo Bello era lugarteniente. El general que comandaba al grupo de rebeldes se llamó
Higinio Aguilar, y el lugarteniente era Máximo Bello. Máximo Bello era de ahí del Jacal. Okey, ¿se podría decir que esa fue la manera o la primera vez que usted se interesó por la Que yo me historia? interesé por la historia. No, pues, para empezar, la historia que nos contó está bien interesante, ¿no? Te doy otro dato. La historia necesita respaldos, evidencias. Siendo ya mayor, tomé yo la afición por el alpinismo y entonces subía yo con frecuencia al volcán. Alguna vez llegué al cráter. Pues era un gusto, pero eso me permitió tener amistad con algunas personas de esos pueblos y en el Jacal también. Ahí tengo un amigo que se llama Mario. En una ocasión, platicando sobre los eventos de allí, me contó que en su terreno, que está enfrente de su casa, donde hay un campo, había un palo podrido y él empezó a limpiar su terreno. Y entonces al quitar los restos de ese palo podrido, estaba un revólver y todavía tenía los huesitos que sostenían el gatillo del revólver. Dice, pero estaba tan ya deshecho que en cuanto yo lo toqué se hizo polvo y me enseñó el revólver. Y a mí me impresionó por tantas cosas, especialmente por la evidencia, pero entonces tú dices, bueno, ¿quién lo habrá manejado? ¿Cuántas vidas se habrán cortado con este revólver? ¿Cómo le pegaron a él que cayó hacia atrás y quedó la mano así? Porque me contó cómo estaba. Entonces, mm, lo guardó. Volví a ir otra vez y me lo volvió a enseñar. Y volví a emocionarme con el revólver. Y la tercera vez me dijo, ¿le gusta mucho, verdad? No, pues es que tiene un gran valor histórico. Y dice, lléveselo. Y me lo regaló. Y ahí está en casa esperando un día estar en un buen museo con toda esta historia que yo he ido recuperando. Fíjese, parece que me lee la mente. Cuando me estaba contando la historia, le iba a preguntar, todo necesita un sustento científico. Respaldo, sí. Ajá, Evidencias. y posteriormente, cuando me empieza a contar otra cosa, le quería preguntar, ¿usted colecciona cosas? Y Sí. mire, ahorita me está contando que me imagino que ha de tener más cosas. Ah, no, sí, muchas. Y en la enciclopedia de los municipios de Veracruz, no dije el nombre del revolucionario, ¿verdad? Fernando Sánchez Casiano. Don Fernando Sánchez Casiano, que era natural de Calcahualco, aparece como héroe local de Calcahualco. Al final se le reconoció esa actividad en la revolución. Lo otro, un poco injusto, ¿no? Él se asoció a una agrupación que se llamaba Leandro Valle, Veteranos de la Revolución, intentando que el gobierno le diera una pensión por su trabajo en la revolución. Y fue inútil, nunca le dieron ni un peso partido por la mitad. Y murió, pues, vaya, siempre fue pobre, don. Eh, Mire, llegando a este Y un punto, dato más te lo doy. También con su propio dinero mandó a hacer un busto de Emiliano Zapata. Y ese busto lo pusieron en la entrada de la colonia Manuel González, en la desviación, aquí por la caseta que le decían. Después fue cambiado de lugar y hoy lo puedes ir a ver tú y todos los que siguen tu programa en la explanada de la Zapata, que finalmente ahí lo pusieron. Y esa es la historia de ese busto que lo mandó a hacer también don Fernando Sánchez Casiano, el revolucionario de Calcahualco que vivió en Huatusco, que peleó en una batalla contra los soldados del gobierno. Perdí la fe. Fue un 19 de julio, pero debe haber sido como de 1911 o 12, porque ese dato se me fue. claro, bueno, le quería comentar, profe, que cuando tocó el tema de la injusticia de ese héroe nacional, este, al, al que el gobierno no le reconoce, pues, su mérito histórico, ¿verdad? Así está lleno de No, ese es historias. solo un ejemplo de los Sí, miles que hubo de injusticia, ¿no? sí, y yo siempre he creído, profe, que uno es el encargado de hacer las cosas. Por ejemplo, este espacio, el motivo de este espacio, que yo se lo he comentado a muchos amigos, es hacer un espacio seguro en el que la gente se sienta seguro.
en el que tú puedas venir y decir, ¿sabes qué, David? Mira, yo tuve un problema, quiero exponerlo, quiero que me escuchen. Y yo Un quisiera, foro, como un foro de denuncia. exacto, yo quisiera que ya tuviéramos un lugar así. No lo hay, profe. Pues entonces lo tengo que hacer, ¿verdad? Y por eso es que en muchas ocasiones, y aprovecho otra vez de pedirles que se suscriban, porque si no se suscriben, esto no se hace grande. Y a lo mejor mucha gente diga, a mí no me beneficia en nada, pero te equivocas. Te benefician mucho porque cuando, como dice el anuncio de una televisora, unidos hacemos más. Y si te sumas, estoy seguro que va a ser benéfico para todos, ¿verdad, profe? Así es, necesitamos hacer, nada más un comentario, pero entre paréntesis. Estaba reflexionando sobre tanto que se maneja la democracia y es un manoseo a conveniencia de los grupos de poder, porque honestamente no tenemos una democracia. La democracia viene de demos pueblo y crasos gobierno, el gobierno del pueblo. Pero el pueblo es el que menos se le escucha en sus necesidades, en sus peticiones, en sus cosas, y forma parte de la vida cotidiana que la sufrimos todos. Ejemplo, el precio del café. Eso es una cuestión muy local que lo padece especialmente el productor, pero que nos afecta en la economía a toda la gran región que produce café. ¿Por qué? Bueno, porque no hay un buen manejo no hay una institución que regule los precios del café. Y queda en manos de los especuladores y de los acaparadores. Entonces, debiera haber lo que se llama precio de garantía. El precio de garantía lo debe establecer el gobierno y vamos a poner un ejemplo. Precio de garantía para la cosecha 2022-23, 10 pesos. Si se pagan más de 10 pesos, excelente. Pero si lo pagaran en menos de 10 pesos, el productor debería recibir 10 pesos con un colchón que debiera tener el gobierno para que el productor tenga certeza sobre su cosecha. Porque los 10 pesos no son para el productor. Tiene que pagar cortadores, arrastre, fertilizante, limpiezas. ¿Cuánto le va quedando? ¿No? Es una injusticia. Entonces hacen falta, y pongo por ejemplo el café porque es nuestro producto local, pero pasa lo mismo con la uva, con la naranja, con cualquier producto agrícola de nuestro país, por falta de atención de las instituciones del gobierno federal que debieran tener esta regulación. Así es, profe. Y es por eso que uno debe de levantar la mano y hacer algo, ¿no? No quedarnos con los brazos cruzados. Lo que te corresponda, hay que hacerlo. O sea, mínimo exponerlo y que alguien que esté involucrado en esto diga, pues sí es cierto, vamos a gestionarlo, vamos a realizarlo. Yo no tengo ni media mata de café, pero hay gente que tiene, de ahí depende su vida, de eso viven. Fíjese, es lo bonito de un podcast, profe, que se va uno a otros temas y después anda uno Ya, hasta en ya, el café. ahorita regresamos a la historia. Muy bien, muy bien. De eso se trata. Eso es lo interesante de este programa. Y bueno, vamos a retomar otra vez la historia, profe. ¿Qué clase de objetos usted guarda? ¿Cuál es su colección? ¿En qué consiste? Uf, habría que ver, ¿no? Está complicado. ¿Algo que nos quiera donar? Está complicado. Cuando uno tiene alguna pieza arqueológica, no es propiedad, no, eso es falso, ¿no? Uno es depositario, el dueño es el INAH. Y en un momento dado, si te requieren la pieza que tú tienes, uno pues las tiene que entregar. A veces, bueno, yo nunca he comprado una pieza, eso es un delito, es tráfico de un tesoro histórico, jamás. Lo que tengo es lo poquito que he ido encontrando o algunas cosas que me han regalado. Te doy un dato interesantísimo. Más o menos en el año 80, por allí de los 80, se abrió el fraccionamiento que está aquí pegadito, la máquina de Vega. En la máquina de Vega empezaron a aparecer caritas, por eso el campo se llama Las Caritas, pero cientos de caritas de barro. Entonces, yo tardíamente me enteré porque no sé quién, un ingeniero que trabajaba en Chapingo, acaparó
Les daba creo que $1 a los niños porque le encontraran caritas y juntó cajas y se las debe haber llevado de acá. Pero una ocasión que yo vine, estaban abriendo la calle de aquel lado de las caritas y andaba con mi amigo Tom Sampieri y había pedazos de tierra de esa barro que se queda y no sé por qué vemos y había un pedacito de jade. Entonces empezamos a abrir los terremotes que les decimos, ¿no? Y empezamos a encontrar cuentas de jade. Unas se quedó él, unas me quedé yo, eran parte de un collar. Seguramente había más, pero ya nos seguimos buscando y yo encontré como 4. Encontrar jade nos habla de la importancia de un lugar. El jade era mucho más importante que el oro. Era lo que solo podían vestir los sacerdotes y los grandes guerreros. Y luego encontré un trozo como de una orejera de Tlaloc y otras partes de barro, pero allí había muchas cosas. Entonces, detalles como esos, dices, bueno, estoy viendo ahí 2, 3 cuentas de jade, pues las voy a levantar, ¿no? Si las dejas ahí, alguien va a pasar por ellas, ¿no? Entonces, tú sabes el valor que tiene y lo vas a conservar y a guardar así. Y hay demasiada evidencia arqueológica en toda la región. Cuando hablamos de Huatusco debemos entender que en tiempos prehispánicos no había linderos territoriales municipales como hay hoy. Era un gran territorio. Cuauhtémoc era, por decirlo así, la cabecera. Le han llamado señorío, cacicato, no. El nombre correcto es Altépetl. Era el centro donde se reunían la parte política, religiosa, y a él correspondían los llamados barrios. Entonces a Huatusco pertenecían varios barrios, digamos, hasta San Martín Tlacotepec, Santa María Tatetla, Totutla, Centla, Tetitlán, todos estos son nombres en náhuatl, porque corresponden desde aquellos tiempos traen este nombre. Cuando llegan los españoles le ponen un nombre de un santo. Cuauhtémoc es San Antonio Huatusco. Tlacotepec es San Martín Tlacotepec. Tenampa es San Francisco Tenampa. Y así cada pueblo tiene un nombre de un santo y el nombre propio que ya tenía cuando llegaron los españoles. A lo largo del tiempo, por ejemplo, en tiempos de Adalberto Tejeda, quiso eliminar esos nombres y poner nombres de próceres y de héroes, pero en atención a los usos y costumbres, la gente lo siguió llamando como tal. Hay pueblos que tenían un nombre un poquito raro, como por ejemplo Ciudad Cerdán, ahí sí se lo cambiaron, fue Gustavo Díaz Ordaz. ¿Por qué? Porque se llamaba Chalchicomula. Y sí se oye gacho, ¿no? Chalchicomula. Pues sí, profe, yo le quiero hacer una pregunta o un comentario. Yo me acuerdo que cuando usted me daba clases, nos habló una vez en la clase acerca de que en Huatusco se había hecho la primera fábrica de México, de la República Mexicana. No sé si se acuerde, ¿A una fábrica de de qué? cerillos. Efectivamente. ¿Nos puede contar acerca de esa historia? Sí, mira, todas las cosas que ocurren traen aparejadas otras circunstancias o consecuencias. Hacia 1824, don Carl Christian Sartorius llegó a la región y fundó la Hacienda del Mirador. Entonces él tenía la intención de formar una colonia agrícola alemana y fue un promotor e invitó a muchos alemanes que vinieran a México y que se establecieran en el Mirador para realizar el sueño que tenía un tanto utópico. Pero los que llegaron pues no eran agricultores y no les llamaba mucho la atención la agricultura. Venían farmacéuticos, químicos, industriales, comerciantes, y entonces
máximo han de haber llegado 40 familias que llegaron al Mirador y luego emigraron. Y muchos llegaron a Huatusco. Aquí pusieron tiendas y empezaron a... Aquí hay muchos apellidos alemanes que se nos hacen tan comunes escucharlos y no se nos hace extraño, pero hay mucho apellido que viene de aquel tiempo. Entonces entiendo que por la avenida 4, allí, un señor de apellido Okenfus, de los alemanes que habían llegado, se vino a Huatusco y estableció ahí la primera fábrica de fósforos en México. Mire, bueno, es una historia bien interesante, profe. Y qué buena memoria tienes. Sí, yo me acuerdo de muchas cosas. Me acuerdo cuando nos contaba historias y nos hablaba, nos hacía recrearnos el momento de nuestra imaginación, ¿no? Con cosas chuscas, ¿se acuerda? Es muy interesante. Para los que no, bueno, tengo amigos que nos están viendo de otras partes, por ejemplo, de Estados Unidos, que nos siguen. Los que no saben, Huatusco está en el centro del estado de Veracruz, ¿verdad? En las altas En las montañas, altas montañas. muy cerca del pico de Orizaba. Y hay una ciudad en el estado de Veracruz que es muy importante y muy conocida y muy nombrada, como lo es Córdoba, ¿verdad? Y Sí. ya sabe para dónde voy. Se dice que esa ciudad que ha crecido mucho, que es más grande que Huatusco, fue fundada por 30 caballeros, ¿verdad, profe? Sí, Y huatusqueños, familias huatusqueñas. ¿Usted qué no sabe del tema? exactamente, Ándele, no para allá voy. exactamente. Mira, para empezar tenían que ser 30 familias españolas, ¿sí? Entonces, la región de Córdoba estaba siendo azotada por los negros insurrectos que habían escapado de las haciendas, entre ellos el negro Yanga. ¿Qué hacían los negros? Sublevas, pues escaparon de las haciendas azucareras y se fueron a establecer en lo más lejos posible de que fueran capturados, porque a los negros los trataban peor que animales. Desde que llegaban a Veracruz los marcaban con un fierro en la cara y los marcaban con el fierro del dueño, como si fuera una vaca. Y si un negro escapaba, le veían la marca y lo atrapaban y lo entregaban al dueño, recibiendo desde luego el castigo cruel que acostumbraban los españoles. No obstante eso, los negros, pues la libertad es lo más preciado que hay. La primera sangre que se derrama en América por la libertad es en territorio de Huatusco, porque el cantón de Huatusco era muy amplio, los territorios de Huatusco eran muy amplios. Y entonces, para tratar de evitar este pillaje que los negros realizaban con los carruajes que subían cargados con mercancía hacia México, deciden solicitar el permiso para poner una población. Por legislación tenían que ser mínimo 30, pero no había 30 españoles en Huatusco, ¿eh? Entonces, bueno, ya las últimas investigaciones nos dicen que unos fueron de Coscomatepec, algunos de Chocamán, otros de Amatlán, y juntaron los 30. La otra parte que no les va a gustar, pero pues creo que tampoco eran caballeros, o sea, eran españoles, pero pues no, en la conquista no vino lo mejor de España, ¿no? Entonces eran 30 que tenían apellido español y que incluso cuando la fundaron les faltaban todavía como 2 o 3 que luego se sumaron y buscaron un sitio adecuado en las lomas de Huilango, así dice el texto de la cartilla de fundación, donde había buena agua, buena tierra, piedra para construir, y el virrey Diego Fernández de Córdoba otorgó la anuencia para que se estableciera allí una villa que llevaría el nombre de su apellido, la Villa de Córdoba, por 30 familias españolas, no todas de Huatusco. Y ahí te va un dato adicional porque tú preguntas una cosa y yo te contesto otra. Aquí en el camino para Lotepec tenemos un pueblito que se llama San Diego. Trataré de ser breve en esta historia. Allí por el año de 1600 se apareció San Diego de Alcalá. San Diego de Alcalá pues, era un monje que había estado justo en Alcalá, en España. Y la tradición cuenta que se apareció en unas piedras.
Por eso se llama San Diego Tetitlán. De Tetl, piedra, tlán, el lugar o donde hay piedras. La tradición cuenta que San Diego se apareció sobre unas piedras que todavía están y que ahora que echaron una banqueta, pues una piedra quedó salida y todavía quedó en la banqueta. Yo platiqué con la dueña del terrenito ese y ella quería que se hiciera ahí pues un monumento, una capilla bonita. Ya se la hicieron, una cuestión muy simple y muy sencilla, pero el pueblo merece algo más grande. Merece un monumento ahí donde cuente la historia que ahorita te voy a contar. La tradición cuenta que San Diego les pidió a los naturales que le hicieran una capilla en ese sitio. Fueron a ver al obispo y el obispo dijo, sí que se haga, pero que se haga arriba del cerro, porque ahí hay un cerrito, porque abajo no van a escuchar las campanadas de lejos y arriba sí las van a escuchar. Y entonces empezaron a construir una capilla que hoy todavía está en ruinas, o sea, existe el maravilloso templo de tiempo de la colonia, de lo poco que nos queda los vestigios de la colonia, y le hicieron el templo arriba, pero San Diego se enojó. Y entonces se retiró, así me dijeron los informantes. Se enojó y se regresó a su tierra, que es España, así como si fuera una persona. Se regresó porque no le cumplieron lo que él quería. Dice, pero allí todavía están las piedras. Y la dueña del terreno quería que se le hiciera ahí un monumento a San Diego. Y yo escribí un texto que a mí me hubiera gustado que esta leyenda se escribiera allí. Era el año 1600 aproximado. Hacia el año de 1618, los naturales pidieron el permiso para establecerse ahí y hacer el templo. Y el mismo virrey Diego Fernández de Córdoba autorizó. Por eso Córdoba lleva su apellido y San Diego lleva su nombre, Diego Fernández de Córdoba. Ah, mire, qué dato. Sí, es historia pura. Y además, si hubiera alguien un poquito de lucidez, podría aprovechar esto para hacer viajes turísticos, para enseñarle a la gente nuestras tradiciones y leyendas, para darle identidad y orgullo a la gente de San Diego y de Elotepec, porque estas dos localidades, hasta el año más o menos de 1896, formaban parte del estado de Puebla y eran municipios autónomos. A partir de esa fecha que se corrieron los linderos, quedaron como congregaciones de Huatusco, las dos. Así es. Muy, muy interesante, profe. Justamente por eso lo quería invitar. Este, sí, para hacer un proyecto de ese tipo se necesita gente como usted, gente que comparta las historias que ha estudiado. Y desafortunadamente, pues no tenemos mucha publicidad de esos Lo temas. interesante que ahí están las piedras, o sea, cualquiera puede darse una vueltecita aquí a San Diego, que está tan cerquita, Más o menos en la entrada. un poquito antes de la entrada que sube al cerrito, Ah, un mire, poquito antes donde está una escuela, no sé si es un kinder o una primaria, un poquito antes de esa entrada, están las piedras. Ya hay una capillita ahí y pueden aprovechar el domingo porque por ahí venden chicharrones y cositas muy ricas muy y que bien. la gente pueda también ayudarse, sustentarse. El Así es. turismo tiene esa característica, ¿no? Que da a conocer cosas, la gente aprende cosas y la economía se mueve en los lugares donde se va a visitar, porque, pues aunque sea un refresco, la gente compra. Claro. Profe, como le estaba comentando a la gente que no es de la zona, Huatusco es muy rico en su cultura y hay una leyenda que la verdad no sé si tenga sustento científico, pero sí tiene mucho rumor de que en Huatusco lo atraviesan cuevas, donde se escondían los revolucionarios o el pueblo, no tengo bien el dato. ¿Usted qué nos puede contar de eso, profe? No, no exactamente es así, ¿no? Ajá. Es una tradición que se ha confirmado y no se ha confirmado. Pero no son cuevas, son túneles. Teóricamente se realizaron en la época de la colonia
Debe haber sido una obra monumental para ir excavando bajo el suelo. El tema lo toca muy brevemente el doctor Gonzalo Aguirre en su libro El Señorío de Cuauhtémoc. Déjame decirte que para las fechas que estamos hablando, Huatusco, Coscomatepec, Orizaba, San Andrés Tuxtla eran denominado estanco de tabaco. ¿Qué significa esto? Era un monopolio de la corona. Nadie podía sembrar ni cosechar tabaco más que el rey, a través del virrey. Y estos espacios fueron destinados para sembrar el tabaco, pero para beneficio del rey. Nadie podía obtener. Les pagaban su jornal, les pagaban una bicoca, una porquería, ¿no? Pero nadie podía sembrar una planta de tabaco. Yo tengo unos documentos adquiridos en el Archivo General de la Nación, donde un grupo de personas le solicita al virrey le permita sembrar creo que 300 plantas de tabaco para dorar y arreglar un altar de San José. Cuando yo vi este primer oficio, dije, pues sí se lo van a conceder, porque la iglesia y el Estado para dominar al pueblo siempre han ido juntos. Pero sigo leyendo. Además, qué difícil trámite o qué difícil tramitación. Cada documento se tenía que ir hasta el virrey a México, cuando no había vías de comunicación, y esperar las respuestas y volverla a mandar. No te hago largo el cuento. Me sorprendí cuando les negaron sembrar siquiera una mata, porque dijo, esto sentaría un mal precedente y luego todos iban a querer sembrar. Y esto es del rey y los mandaron simple y llanamente al carajo. Y no, era imposible, es como el SAT, ¿no? Muy difícil que se dobleguen. Y entonces, ¿qué pasó? Los mexicanos siempre han sido muy astutos, o los mestizos, vamos a decir, ¿no? Porque ya eran, para la época que te platico había unos españoles, pero ya muchos eran mestizos. 1700, un poco antes del siglo, 1760, 70. Entonces, sembraron tabaco a escondidas y lo traficaban a escondidas. ¿Cómo sacarlo sin que se dieran cuenta los soldados del rey? Pues hicieron túneles. Entonces, esa es la única explicación por la que debió haber. No, sí hubo, porque yo los vi. Yo sí los vi. Entonces, yo tengo un mapa donde, sobre el mapa de Huatusco, tracé más o menos por dónde pasaban los túneles. Creo que uno de los más importantes cruzaba de norte a sur, por la calle 5, pero no por la calle, sino por dentro de las casas. Debe haber una salida oculta o tapiada de aquel lado por la carretera y la otra debe haber salido por el Zanjón. Luego, uno que salía por Santa Cecilia, igual, casi pegado a la avenida 1, atravesaba por donde está Coppel, llegaba a donde está el DIF hoy, que es ahí donde yo lo vi. Ahí cruzaba hacia las casas de enfrente de los señores, no, ahorita. Ahí estaba disimulado la salida estaba disimulada en un pozo. En ese pozo estaba la salida y ya por ahí salían. Y ahí bajaba hacia el oriente, cruzando, digamos, por abajo del café principal, todo eso, hasta donde está el kinder, y de ahí atravesaba a la iglesia. El túnel que se le da a la iglesia no se iba por parque ni nada, no, bajaba por acá y entraba de este lado. Y en Santa Cecilia debió tomar hacia el norte una parte, porque todavía debe existir una entrada que yo vi hace muchos años, lo que era la farmacia Corazón de Jesús, la casa que era pues de los Méndez, que hoy está cerrada. Ahí en el patio
hay como una atarjea y se quita y ahí se podía entrar. Pero ese túnel ya quedó clausurado porque sobre la avenida 1 y avenida 2 hicieron una casa y cuando hicieron los cimientos, pues lo encontraron. Y encontraron unos objetos como unas tacitas de losafina, pero las volvieron a tapar porque encontraron unos esqueletos, entonces dijeron mejor hay que quede, y todo lo volvieron a tapar. Y esa evidencia, pues allí se perdió. Y en alguna ocasión, el profesor Fernando Domínguez, con el que tenía amistad, me dice, oye, ven a mi casa, que te quiero enseñar algo. En su patio se había colapsado. Y dice, mira, se rompió. Y entonces ahí el túnel salía uno rumbo a la biblioteca, que es el que te platicaba, el otro salía para la familia Alarcón, y el otro salía hacia arriba, que es el que iba para Santa Cecilia. O sea, ahí tenía tres salidas. Y ya más en confianza me dijo el profesor, bueno, yo ya sabía, dice, ven por acá. Y me metió a su casa y ya tenían una escalera, ellos entraban desde antes. Y habían sacado algunos objetos de aquel tiempo, ¿no? Tenía unas botellas blancas que quedó que me iba a regalar una, pero pues tuvo un accidente en esa semana y ya no me la obsequió. Yo no sé si sería de cerveza o de aceite, que algunas quedaron por allí escondidas, pero la respuesta sería, son túneles de tiempos de la colonia que fueron utilizados para el contrabando de tabaco. Tal vez, posteriormente se pudieron haber utilizado para lo que para esconderse, ¿no, profe? Los No revolucionarios. eran adecuados, Ah, no eran okey. adecuados, o sea, solamente en algunas partes era un poquito amplio, pero digamos por allí, por donde estaba la biblioteca, en la esquina donde estaba, bueno, está Catastro todavía, que ahí trabajé, cuando hicieron ese inmueble que lo remodelaron, encontraron una entrada con un arco maravilloso de ladrillo, que era una de las entradas. Entonces hay partes donde dicen que sí cabía una carreta, pero no en todo. Y por lo demás, pues debe haber sido húmedo, debe haber sido insalubre. Lo que también sé que hubo refugios en las casas de gente muy pudiente. Hicieron sótanos donde se escondían cuando llegaban las rebeliones, ¿no? Como en tiempos de la independencia. La independencia, recuerda que duró 11 años. Y en ese tiempo, pues les dio tiempo de... A mí me platicó una señora que jugando en el patio de una casa con su hermano, había un jardín, pero el jardincito estaba encima de unos tablones. Y que entonces su hermano descubrió que levantando el tablón había una escalera. Y a escondidas, dice, porque en aquellos tiempos los papás eran muy severos. Si se hubieran dado cuenta que nos metimos, nos hubieran pegado. Y se metieron a escondidas. Y dice que adentro había muebles, había unos espejos muy grandes, había documentos, que eso a mí me impresionó. Eran refugios de gente pudiente que los tenía para esconderse en tiempos de violencia social. En algunos otros casos, yo tengo un documento, manuscrito, donde cuando ocurría eso, de plano muchos iban a los cerros, se iban a dormir al monte, mientras la ciudad estaba en manos de, digamos, de los realistas, ¿no? Y tiene mucho que ver con un lugarcito que está por aquí cerquita que se llama Paso Libre. Donde quiera había garitas. Las garitas eran los lugares donde el gobierno te revisaba los productos. Y deduzco que Paso Libre era donde podían sacarlo. Porque la salida de Huatusco no era por donde conocemos hoy a Crustitla de los beneficios. No. Durante siglos la salida de Huatusco era la calle que pasa aquí de Xocotla. Atraviesa todo eso al Angostillo, baja y hay un puente, todavía existe un puente y sale esas sabanas. Ese era el camino de salida de Huatusco. En 1834,
cuando un pintor llegó a Huatusco, hizo un dibujo desde acá de Xocotla hacia la iglesia antigua y el pueblito, y Rugendas se llamó él, muy famoso en su tiempo, y nos dejó esa estampa del Huatusco, que a mí me sirvió para terminar de razonar que efectivamente la entrada era por acá, no por donde la conocemos. Mire, hay tantos datos, tantos temas, tanta historia. Hay otra historia que le quiero preguntar. La Laguna de Santo Domingo también encierra mucho encanto, ¿no, profe? Bueno, vamos a entrar al ámbito de la magia, ¿no? Y de la leyenda, porque el pensamiento mágico nos hace maravillosos a los mexicanos y nos hace especiales a los huatusqueños, donde hay muchas leyendas, la mayor parte se están perdiendo, desconocidas. Eh, la UNESCO ha considerado el patrimonio natural intangible como importante. Y dentro del patrimonio natural intangible están las leyendas, entre muchas otras cosas, ¿no? Recetas de cocina, la herbolaria, cosas así. Y es menester recuperar las leyendas porque en ello va parte de la memoria de los pueblos. Pero los que saben las leyendas, que son los viejitos, pues se nos están yendo. Y yo me he dado la tarea de, en la medida de lo que yo puedo, ir a las comunidades, entrevistar personas mayores e ir rescatando algunas leyendas. Ya tengo algunas rescatadas. Y entonces, una de las primeras que yo conocí cuando era niño era la de la Laguna de Santo Domingo. Bueno, déjame decirte que ese era un paso hacia Chalchitepec. Mucha gente caminaba por ese camino porque Chalchitepec y Tepampa no tenían buena relación. Entonces, para no pasar por Tepampa, cruzaban así y ya salían un poco antes de Chalchitepec. Yo una vez hice ese recorrido. Y dicen los de Chalchitepec que cuando pasaba, hay varios temas, que había un lagarto, un cocodrilo muy grande, que cuando ellos pasaban a veces salía al sol en el camino y tenían que dar un rodeo. Pero la más importante es que esa laguna está encantada. Para no entrar en tantos cuentos, un encanto sería lo que hoy le llamamos un portal a otra dimensión. Porque dicen, esto también es simbólico, habría que buscar el simbolismo. Dicen que el 24 de junio en la Laguna de Santo Domingo aparece una jicarita que flota sobre el agua y que de repente, como si mano invisible la tomara, toma agua de la laguna, la levanta y la deja caer y son monedas. Pero si alguien puede ver este prodigio, atraviesa este portal y desaparece de esta realidad. Y tal vez tenga oportunidad, si las condiciones se dan, de volver a salir en 1 o 100 años, porque los tiempos corren de manera diversa. Entonces, pues con esta magia y este misterio, empecé yo a visitar la Laguna de Santo Domingo, pero con bastante frecuencia, porque como soy un soñador y soy un iluso, yo quería ver ese prodigio. No me importaba si me tenía que ir, allá también se vive, pero nunca lo vi. Con el paso del tiempo, conocí un señor, un sabio, maravilloso hombre, y me fue complementando esta historia. Él vivía en Pachuca y hasta allá lo fui a visitar sin saber lo que me iba a contar. Y dice, él era un hombre muy ocupado, pero una noche nos quedamos en su casa y me llamó a su despacho. Tenía todos los libreros llenos de libros viejos. No había ninguno de domos, ni letras doradas, ni de piel, ni nada. Y entonces me dice, tú eres de Huatusco, ¿verdad? Digo, sí. Sí. Dice, bueno, allá hay una laguna. Me platicó varias cosas, pero lo de la laguna. Hay una laguna. Le digo, sí, ahí se pierde la gente. Existe la tradición de que la gente se perdía. Dice, sí, pero ¿sabes por qué? Digo, no, pues yo solo sé que la gente se extraviaba. Dice, mira, es que ahí viven 2 espíritus prehispánicos. Y me impresionó esa sabiduría, ese conocimiento. O sea, ¿cómo te llega ese conocimiento?
Dice, es un hombre y una mujer. Él se llama Cuauhixmatla y ella Nanaquilla, y viven adentro. Dice, en aquellos tiempos esos parajes estaban llenos de bosques impenetrables y mucha gente como hoy iba a buscar leña. Antes usaban mucho la leña, iban a leñar, pero se perdían. Y la manera de ubicarse era que gritaban, y alguien le contestaba y ya se ubicaban para salir de ese bosque espeso. Pero he ahí que cuando ellos gritaban, salían Nanaquilla y Cuauhixmatla y contestaban, y poco a poco lo iban guiando hacia el centro de la laguna. Hasta allí me platicó él. Seguí investigando. Y esta historia no la he escrito, tengo que escribirla, si no se me va a olvidar. Conocí a otro hombre muy raro, no sé por qué, de qué manera se apareció en mi vida. Y se aparecía cuando él quería, solo lo vi 4 veces. Nunca me quiso dar su nombre, nunca me quiso decir quién era y tenía una cara extraña. Y yo lo conocí una vez, fue a mi oficina y me dijo que tenía un rancho por la Laguna de Santo Domingo. Y dije, mi mero mole, me lo voy a impresionar ahorita con lo que sé. ¿Y sabe usted que ahí se perdía la gente? Sí, se perdía. ¿Y sabe usted que ahí viven 2 espíritus prehispánicos? Dice, ya no están. O sea, ¿cómo un evento tan raro puede tener noticias tan cercanas? Ya no están. ¿Cómo que ya no están? No, no, ya se los llevaron. ¿Cuándo? Pues cuando vinieron a confirmar la laguna. Yo procuraba yo no asombrarme, ¿no? Como si todo lo supiera. Digo, oiga, ¿y dónde están? Pues allá abajo, están abajo del volcán, donde está la ciudad de donde venían. ¿Hay una ciudad allá abajo? Sí, allá viven, de allá vienen. Digo, oiga, ¿cómo se puede entrar? Allí hay un cerro que le llaman, creo, el convento, o el campanario, o el convento, creo. Y que ahí hay una cueva. Esto que estoy platicando es casi Harry Potter o algo mejor. Si tú llegas a esa cueva y entras, la cueva se empieza a cerrar. Y tienes de dos, o te regresas corriendo antes de que se cierre, o sigues. Pero si sigues, se te aparece un monstruo, una especie de lagarto o culebra muy grande, que te pega una corretiza y si te atrapa, hasta ahí llegaste. Pero si tú logras, hay una salida al final, una luz, y si tú logras llegar antes que él, entonces se convierte en tu guía, en tu compañero. Y sales a unos parajes maravillosos, campos, árboles, prados, y el camino a aquella ciudad. De lo que yo deduje después, que todos los que entraban a la laguna y se perdían, no era una maldad, ni la muerte, eran llevados a aquella ciudad, que ahí existe según él. La última vez que lo vi, le pregunté cómo se llamaba la ciudad. Me dijo, sí te voy a decir, se llama Indonesia. Indonesia. Le dije, oiga, yo quiero entrar. Dígales usted que me den permiso. Yo no voy a tomar nada, voy a respetar todo, solo quiero saber. Porque me dijo que de aquellos seres que había 2 estaban viviendo, había 4 acá, 2 en Elotepec y 2 en Tepetla. Y digo, ¿y cómo son? No, pues son como nosotros. ¿Y qué comen? Pues comen otras cositas, un poco distinto. Digo, yo quiero entrar. Dígales usted que se lleva con ellos, que me den permiso. Y para la otra que lo vi, me dice, no quieren, no quieren. Pero entonces yo ya había pensado muchas cosas, ¿no? Digo, mire, yo le voy a decir una cosa a usted. Usted es uno de ellos. Usted es el que no quiere que yo entre, porque usted es de ellos, ya lo descubrí. ¿Cómo me dijo usted que se llamaba? Le dije yo. Dice, no, nunca te he dicho. Y haz de cuenta que
Iba yo a la laguna de Santo Domingo y venía caminando y por ahí me lo encontraba. Iba yo al Cerrito de Guadalupe, vengo bajando, por ahí va subiendo. O sea, se me aparecía cuando él quería. ¿Tenía otro aspecto físico? Sí, tenía una cara como maya o como de águila. Yo le he puesto a mis textos cara de águila, su nombre. Profe, es maravilloso lo que nos está contando. Este, yo le quería hacer un comentario con relación a lo que nos dijo, lo que nos acaba de contar. Antes de que sigas, no perdamos de vista que estamos en el ámbito de la leyenda, ¿eh? O sea, esto es irreal, es mágico, irreal. Es muy difícil comprobarlo y es muy difícil saber la verdad. Pero usted cree en usted cree lo que vio y lo que vivió. No, yo sí, Perfecto, para yo allá sí, voy. pero yo no soy un humano común. Okey, mire, permítame, para allá voy una pregunta importantísimo. Yo siempre he dicho que lo espiritual tiene que ir de la mano con lo científico. Lo espiritual debe de tener una explicación científica. Que no la tengamos, que no sepamos, de algo parecido no significa que no exista. Profe, ¿usted cree en lo extraterrestre? Perdón, ya me estoy desviando, pero a lo mejor tiene mucho que ver. ¿Usted cree en ovnis, en cosas ¿Te como esas refieres a la vida extraterrestre? fuera de la Tierra? Sí. No lo dije yo, lo dijo Carl Sagan y a ver quién le responde, ¿no? Él dijo, entre miles de millones de galaxias, donde hay miles de millones de planetas, lo extraño sería que no hubiera vida. No esperemos la vida como la humana. La vida puede manifestarse de múltiples maneras. Pueden respirar hidrógeno y beber plomo, porque puede ser a nivel de bacterias, o sea, la vida se manifiesta de múltiples formas. Lo extraño sería que no hubiera vida. Profe, a veces puede, mire, ya me voy a meter en un tema que no domino, pero que sí siento. Existen cosas que no tenemos, o no podemos darle una explicación, ¿verdad? Sobrenaturales, Ajá, ¿te exactamente. refieres? Sí, sí, sí. Yo siento que tiene algo de posibilidad, profe, que lo que usted vio con relación a esa persona, a ese ente, puede ser que no sea terrenal, puede ser que a lo mejor ya estoy hablando cosas que no tienen nada que ver, pero probablemente sí. A lo mejor tengan una explicación científica que no conocemos, ¿no? Usted sabe lo que vivió. Es algo difícil de probar, pero yo he escuchado, profe, he escuchado de gente cuerda que ha tenido vivencias como la que usted me cuenta, que en la laguna de Santo Domingo se pierden, que fueron muchos años y después regresan, gente que, de hecho, voy a entrevistar, bueno, voy a invitar a alguien al podcast, profe, que tuvo una vivencia parecida a lo que usted me cuenta de la laguna de Santo Domingo y tiene pruebas físicas. ¿Cuáles son? Que desde que pasó esa situación, él tiene marcas en el cuerpo. Sí, me explico, que tuvo estragos. Interesante. Sí, sí, muy interesante. Lo estamos, planeando. Eh, Lamentablemente, profe, se nos terminó el tiempo. Yo encantadísimo. Ese tema no, esto se presta para muchos podcasts. No, esto no tiene final porque hay muchas más historias ahí, ¿no? Sí, y nada más tocamos a Y grandes nada más rasgos. esa parte, porque pues todo, hay mucho más Huatusco, como comentábamos, está lleno de historias de que magia. de magia, O exactamente. sea, mm, tradiciones, leyendas, historia, o sea, es un universo de posibilidades para contar Y y para y saber. y para que la gente sepa, el profe tiene reconocimiento internacional, ¿verdad, profe? ¿Como historiador No, o? pues la gente no sabe que yo escribo. Básicamente como escritor. Okey. Yo escribo mucha historia, bueno, eso es parte de mi quehacer serio, ¿no? Pero te decía que he estado investigando con las personas mayores y recupero leyendas, he estado recuperando leyendas y escribo cuento. Entonces, he participado algunas veces en España con la Fundación Ejido Serrano y convocan siempre a un cuento que tenga 100 palabras, exactamente 100 palabras. Es un reto. Y yo he participado y entonces me han otorgado el nombramiento de embajador de la palabra de México para el mundo, porque el lema es
la palabra como vínculo de la humanidad. Este trabajo que estoy haciendo contigo forma parte de mi quehacer como embajador de la palabra. Y cada cosa que hago, una conferencia a un grupo de alumnos, una conferencia en el teatro, mientras sea la palabra, estoy tratando de vincular a la humanidad hacia las cosas que yo creo que son positivas, a la identidad, al respeto por uno mismo, a la tolerancia hacia las ideas de los demás, a la convivencia humana. Un honor, profe, un honor tenerlo aquí. Y como le vuelvo a repetir, a mí siempre me gustaron sus clases, unas clases llenas de creatividad, ¿verdad? Y pues bueno, profe, si tiene redes sociales para seguirlo, por si alguien quiere saber de usted, quiere acercarse a sus cuentos, Sí, a sus... tengo en la mía que está a mi nombre, que es Miguel Ángel Flores Rodríguez, y tengo una página que se llama Defensores del Patrimonio de Huatusco. Ahí publico fotografías antiguas, textos, documentos, cosas de interés. El nombre completo es Patrimonio Cultural Natural de Huatusco. Entonces, fotografías de plantas, de aves, y documentos históricos. Fíjese, profe, que yo sigo esa página. No sabía que usted la Ah, sí, tenía. tú Sí, sí la claro, sigues. sí, sí, Pues sube fotos antiguas y cositas, sí, sí he visto. yo la Ah, administro. mire qué bueno. Pues síganlo, ya saben. Hay que seguir al profe para seguir fomentando la historia de Huatusco, gente como él. Huatusco tiene mucha gente interesante, tiene científicos, tiene gente en otros países. Solo hay que darlos a conocer. Bueno, darle su espacio. Y ese es un espacio que queremos para eso, ¿verdad? Profe, le agradezco muchísimo una vez más. Ya llegamos al final de este podcast. Muchas gracias. Si se quedaron otra vez hasta el final, les pido otra vez que por favor se suscriban para hacer más grande esto y llegue a más gente, porque si no lo hacen, nos vamos a estancar y igual vamos a seguirle dando duro, ¿ok? Muchas gracias, profe. Gracias a ti, David. Bye. Espero que resulte de interés para todos los que te siguen. Sí, tiene que. Bueno, profe, muchas gracias. Bye.